Hola de nuevo, soy su hermano Charlie Misionero y compartimos ahora el capítulo 6 del subsidio Enséñanos a orar. No sin antes, como es debido, hacer nuestra invocación a Dios por medio de nuestra Madre Santísima. Les invito ahora a que recemos un Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este capítulo 6 se llama Se retiró a orar. Del subsidio Enséñanos a orar, el año jubilar de la esperanza. Hemos hablado muy bonito acerca de la oración con los jóvenes. Es una cosa muy preciosa que tuvo su acento sobre la vocación y el acompañamiento al discernimiento, pues a eso mismo, la vocación. Parte de este capítulo número 6 del trozo del Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 35. Se retiró a orar. Concretamente, retiros espirituales sobre la oración. Y entramos de lleno a nuestra enseñanza. Como hemos dicho en el Evangelio de Marcos, leemos que Jesús se retiró a orar. El evangelista nos da una imagen de Jesús que indica dos dimensiones esenciales de la oración cristiana, a saber, dos. Que indica, primero, por un lado, el alejarse de las ocupaciones cotidianas, necesario en la búsqueda del diálogo personal con el Padre. Y dos, el silencio en el corazón, indispensable para dar espacio a la voz de Dios y escuchar lo que Él quiere. Los retiros son esa oportunidad para hacer estas dos cosas y vivir estas dos dimensiones, facetas de la oración. Alejarnos de las ocupaciones cotidianas, ahí viene pues, obviamente la palabra retiro, retirarnos de la rutina, de lo cotidiano, para tener un tiempo con Dios. Felicito a las parroquias y a la iglesia en su praxis, que siempre se promueve los retiros espirituales. Agradezco a los obispos, les damos muchas gracias porque siempre en varios tiempos del año litúrgico sabemos por anuncio de los avisos de nuestros párrocos y sacerdotes que luego no están toda la semana en la parroquia, en la comunidad, porque se van a sus retiros. Bravo por eso. Muchas gracias, señores obispos. Pero asimismo los laicos también. Duele a veces y da tristeza que los laicos no participen en sus retiros de parroquia, retiros de grupo, para poder seguir escuchando la voz de Dios y fortalecernos en nuestra vida espiritual. Por eso a veces claudicamos o nuestro trabajo se vuelve rutinario y se nos va ese brillo de la esperanza en los ojos porque no estamos fortaleciendo nuestra vida espiritual. Los retiros tienen lo suyo. Por lo tanto, esto es indispensable para dar espacio, decíamos, a la voz de Dios y escuchar lo que Él quiere. En esta perspectiva, en el contexto del año de la oración, en este jubileo de la esperanza, la oportunidad de hacer un retiro espiritual se presenta como una experiencia inigualable para la renovación del corazón y la conversión espiritual a la cual todos estamos invitados por el Santo Padre Francisco. Punto número 1. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, como dice San Mateo 18:20, ahí siempre va a estar el Señor. El sentido del retiro espiritual. Jesús nos enseñó que cuando los cristianos se reúnen en oración, Él está presente, de modo especial en medio de ellos. Bajo este aspecto, la práctica del retiro espiritual es una gran ocasión para vivir más plenamente la presencia del Señor a través de la oración y la vida común, compartida en los días de retiro.
Por eso la práctica del retiro espiritual no debe ser vivida como una fuga de la realidad, sino más bien como una inmersión más profunda en ella. A través del silencio, de la oración, el fruto de un auténtico retiro espiritual no será la nostalgia por los días de pausa, de los ritmos ordinarios, sino una luz nueva a través de la cual lo cotidiano será transfigurado por la presencia del Señor. Como cuando una persona sale de un retiro, por ejemplo, Kerigma, los testimonios que nos llegan. Pues regresé a mi casa y encontré al mismo marido, a los mismos hijos, los mismos problemas, los trastes sucios, los gritos de mis hijos, de mis nietos. Pero todo se me hizo nuevo porque Dios me dio ojos nuevos de fe, corazón nuevo, y ya no me fastidió. Sí, es que la realidad no va a cambiar, ahí va a estar. Solo que en el retiro, al escuchar la voz de Dios y al sentir la presencia de Dios que transfigura y cambia nuestro corazón, nos da precisamente un nuevo corazón, una fe nueva para mirarlo todo como Dios quiere, en el ángulo, en el enfoque que Dios quiere que lo hagamos. Para eso sirven los retiros. Es una ocasión de encuentro. Es una ocasión donde el retiro en oración se vuelve como una parada en un oasis en medio del desierto de nuestras ciudades, que aún ricas en medios de ocasiones de encuentro, fecundamente esconden y nublan la mirada ante la fuente verdadera de la esperanza. Esa fuente de alegría plena que solo el Señor puede darnos. El año de la oración puede convertirse en esta perspectiva en una ocasión para renovar también entre aquellos que no son consagrados la conciencia de la importancia de dedicar algunos días del año a un encuentro especial con el Señor. Se pueden elegir y proponer algunos lugares de retiro, como monasterios, conventos, casas de retiro que algunos conventos tienen y que ofrecen para estos ejercicios, en los cuales de ordinario se ofrecen con regularidad momentos de espiritualidad dedicados a la oración. Nuestras parroquias pueden ser protagonistas en la organización de algunos días de retiro, aun cuando tal vez puede resultar difícil, dado las diversas ocupaciones pastorales. Se puede dedicar igualmente a organizar retiros mensuales con duración de un día o mediodía, de preferencia el sábado por la tarde o el domingo, de modo que favorezca la participación de quien no dispone de otros días libres por los compromisos laborales. Felicito de nueva cuenta a los párrocos que de cuando en cuando, cada 2 meses, 3 meses, ofrecen un retiro espiritual de crecimiento a toda su comunidad, especialmente a los ministerios, a todos los servidores, pues. También durante el año es posible asumir el espíritu que anima el curso de los retiros espirituales. Por ejemplo, la llamada oración de Jesús, conocida como oración del corazón, tan querida por los padres de la iglesia, así como la práctica de recitar jaculatorias a lo largo de la jornada, permitiendo recordar constantemente la presencia del Señor que siempre nos acompaña, elevando así a Dios una alabanza continua. Son oraciones que se pueden recitar cuando se va en auto o en transporte público, también como una forma de intercesión por los desconocidos que se encuentran por el camino. Orar siempre. Si es posible, rescatar más tiempo en el transcurso de la semana. Sería bueno dedicar por lo menos una visita al Santísimo Sacramento a la semana mínimo. Tal vez regresando de trabajar, en la pausa para comer. Entre las prácticas a valorar con más frecuencia se encuentra visitar el cementerio y las oraciones por los difuntos. Si toca ir a visitar al familiar enfermo, al familiar que está sepultado en el cementerio, sea una buena ocasión para orar. Al dejar las flores y al estar en esa visita, podemos, si se puede, hasta rezar el Santo Rosario. Eso ayudará mucho también. Algunos momentos del año, además, nos invitan a alimentar y acrecentar la relación con los santos y con la Virgen María a través de oraciones específicas. Por ejemplo, en el mes de mayo y octubre, en los cuales sería buena costumbre, como sucede ya en muchas partes, rezar el Santo Rosario en las calles o en los condominios de nuestra zona. Ya no solamente en nuestra parroquia, sino hacer una manera de misión y de ir a las calles a
promover el rezo del Santo Rosario. Algunas comunidades donde he hecho misión, todavía en los meses de mayo y octubre hacen el llamado Rosario de Aurora. Se van por las calles aledañas a la parroquia y a las 5 de la mañana se reza el rosario por las calles. Y mucha gente, muy buena gente, se acerca a rezar y se llega a la parroquia para dar gracias a Dios con la misa matinal. Es una cosa muy bonita para alentar en este año de la oración. Y una cosa muy bonita que se hace aquí en mi parroquia, pues es en las fiestas patronales. Nuestro párroco ha dispuesto que la novena se hagan las misas de novena con el rosario en diferentes calles de los diferentes sectores de nuestra parroquia. Y eso es muy bueno para evangelizar y alentar a la gente a la oración. También en el contexto del discernimiento vocacional, la oración se muestra como lugar de encuentro en el cual pedir al Señor que se haga todo según su voluntad. La oración en el silencio debe ser presentada como súplica amorosa hacia Cristo presente, como capacidad de petición necesitada de su luz en nuestra vida, en nuestro camino. En el punto número 2 del capítulo 6, como segunda y última parte, el Padre Nuestro, modelo perfecto de toda oración. El Señor Jesús en su oración introduce a los apóstoles y con ellos a todos nosotros los cristianos a lo que puede ser considerado el modelo de toda oración. Es posible, por lo tanto, afirmar que el Padre Nuestro es escuela de oración. Repito, el Padre Nuestro es escuela de oración. En la oración que Jesús nos enseñó, de hecho, encontramos el corazón mismo de nuestra fe. El Padre Nuestro es la oración que abraza la universalidad de la experiencia humana y del misterio divino, capaz de unir la simplicidad de un niño que se dirige al propio papá y a la profundidad de quien sabe que está en la presencia del misterio. Esta es verdaderamente como lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, retomando lo que dijo Tertuliano. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña el Padre Nuestro. Y dijo Tertuliano, en el Padre Nuestro está la síntesis de todo el Evangelio, especialmente en la cuarta parte dedicada a la oración. Decíamos en el tema pasado, capítulo 5, la oración de los jóvenes, que el catecismo comprende de cuatro partes: la profesión de la fe, es el credo; la celebración del misterio cristiano, los 7 sacramentos; luego la vida en Cristo, que serían los 10 mandamientos de Dios, los 5 de la iglesia, las bienaventuranzas y las obras de misericordia, que son 14. Pues en la última parte, la cuarta, encontramos la oración, esa parte dedicada a la oración, la teología espiritual. En este catecismo de la Iglesia Católica, que es un compendio, es un catecismo que es con notas pastorales, compendio y notas pastorales, que es con el que he trabajado, por eso está maltratado porque lo he explotado muchísimo. Llegó a mis manos ahí por el año de 1999, casi 2000, y con esto he evangelizado en tantas partes. Me gusta por sus notas pastorales, es de edición española, pero igual podemos trabajar con el catecismo de la buena prensa, un catecismo completo, y podemos ir evangelizando. Quisiera compartirles de este catecismo en esta parte que se llama la oración cristiana. Permítanme compartirles rápidamente lo que dice en este catecismo. Con la oración elevamos el alma a Dios. La oración es la elevación del alma a Dios o la petición a Dios de bienes convenientes, como dice San Juan Damasceno. No podemos hablar a Dios desde nuestro orgullo o egoísmo, sino desde lo más profundo. Así dirá el Salmo 130, verso 14, de un corazón humilde y contrito. La humildad es la base de la oración. Recordemos, la humildad es la base de la oración. Palabra humildad que viene del latín humus, que significa tierra. Y la tierra es lo que está abajo, lo que pisamos. Pues cuando nos ponemos abajo, no en un sentido de desprecio humano, sino en el contexto de quitarnos y despojarnos del egoísmo, de soberbia, y simplemente cuando reconocemos que Dios es Dios
Cuando abajamos el corazón, como dice la Virgen en Medjugorje, eso es humildad. Y cuando nos abajamos y somos humildes, estamos en la base de toda oración. Y casi podemos tener la certeza de que nuestra oración va a ser respondida favorablemente. Porque si bien es cierto, decimos en el Padre Nuestro, en las 7 peticiones, una de esas es: hágase tu voluntad. Pero a veces cambiamos el curso a la voluntad de Dios. Sí lo podemos hacer, siempre en el orden del bien. Cuando suplicamos, cuando decíamos en el tema 4, rasgamos, estremecemos, conmovemos los cielos con nuestra humildad y las lágrimas, que es la base de la oración, la humildad. San Agustín así lo dice, que cuando nosotros nos abajamos y somos humildes, somos mendigos de Dios. No mendigos, mendigos de Dios. Porque en la oración humilde, o desde un corazón humilde, no hacemos más que poner la mano así, esperando el pan nuestro de cada día, seguros que el Señor nos lo da y responderá a cada petición humilde que hagamos. La maravilla de la oración, hermanos, queridos sacerdotes, hermanos en Cristo, la maravilla de la oración se nos revela junto al pozo de Jacob, donde vamos a buscar agua. Ahí Cristo va al encuentro de todo ser humano, y es donde el Señor le dice a la samaritana, en San Juan 4:10, si conocieras el don de Dios. Añade San Agustín que la oración es el encuentro de la sed de Dios y la sed del hombre. Dios quiere que tengamos sed de Él. Nos recuerda Jesús en la cruz en una de sus 7 palabras: tengo sed. Y esta es la sed de Dios, la sed del hombre, la sed de nuestra oración. La oración se vuelve como una alianza, el lugar del encuentro con Dios. Por la creación Dios llama a todo ser de la nada a la existencia. El hombre, después de los ángeles, es capaz de reconocer qué glorioso es el nombre del Señor en toda la tierra, como reza el Salmo 8, versículo 2. La queja del Dios vivo es esta: a mí me dejaron manantial de aguas vivas para hacerse cisternas agrietadas, de aguas sucias, pues. Dirá en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Según las Sagradas Escrituras, la oración debe brotar del alma. Así lo dice Santa Teresita del Niño Jesús, así lo dice San Agustín, así lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Es en el corazón, o es el corazón, mejor dicho, el que ora, que usa nuestra mente, nuestras palabras, nuestra voz, usa nuestra palabra articulada. Pero la oración va más allá que las palabras. La oración va más allá de los pensamientos. La oración es el corazón que gime. La oración son las lágrimas de aquel que está frente a Dios. La oración son las manos levantadas de aquel que está frente a Dios. La oración son los ojos cerrados. La oración es el abandono de aquel que postrado delante de Dios, con esa postración le dice: eres mi Dios y mi todo, y solamente en ti espero. Esa es la oración. La oración es una alianza de amor entre Dios y nosotros. Si el corazón está alejado de Dios, la oración o la expresión de oración es vana. Si el corazón está alejado de Dios, vana será lo que digamos. Vano será lo que digamos. Será simple palabrería. Seremos parlantes. Seremos una grabadora que repite y repite. La oración tiene que brotar del corazón, y un corazón que está unido a Dios. Esa es la oración. La vida de oración es estar habitualmente en la presencia de Dios. Habitualmente. Todos los días orar. Él es el Padre infinitamente bueno, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo. Esta comunión de vida con la Santísima Trinidad es posible, ya que mediante el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo, según Romanos 6:5. Somos uno con Cristo. Y es lo único que les comparto de este compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, con notas pastorales, de la 4ª parte del Catecismo, que es la oración. Terminando.
El Santo Padre, a través de sus catequesis, nos guía para comprender que esta oración, la del Padre Nuestro, no es un simple conjunto de palabras y necesidades, sino un camino hacia la intimidad con nuestro Padre Celestial. Ella nos enseña a dirigirnos a Dios con una confianza filial, llamándolo Abba, Padre, con simplicidad y amor. No sirve, dice el Santo Padre, multiplicar palabras vanas. En su audiencia general del 27 de febrero de 2019, Jesús nos enseña lo esencial, nos muestra que con el Padre se puede hablar con sencillez y decíamos, como enseña el catecismo, con el corazón. Porque Él, dice el Señor, sabe lo que necesitas antes que se lo pidas. San Mateo 6:8. Tradicionalmente, la oración del Padre Nuestro se considera compuesta por 7 partes, llamadas también las 7 peticiones, a las cuales el Catecismo de la Iglesia Católica dedica los números desde el 2803 al 2854. 51 puntos dedica el Catecismo al Padre Nuestro. Ella resume el espíritu propio de la fe cristiana en la relación que cada fiel está llamado a tener con el Padre Celestial. Valdría la pena asomarnos al Catecismo y profundizar en las 7 peticiones del Padre Nuestro en este año de la fe, y a partir de ese año de la fe tenerlo presente toda la vida. Estas 7 peticiones podrían ofrecer un esquema útil para el calendario de los retiros mensuales, de modo tal que el periodo que nos separa del jubileo pueda ser acompañado a la par por una escuela de oración, dedicando una reunión a cada una de las partes de la oración que Jesús quiso enseñarnos. Ahí está la invitación del Santo Padre para que tomemos como referencia de temática las 7 peticiones del Padre Nuestro, y de ahí pues aventarnos la cuarta parte, toda la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Y también eso nos lleva a tener hambre de asomarnos, a volver a profundizar, como en el año de la fe, con el Papa Benedicto XVI, estudiar todo el Catecismo de la Iglesia Católica, profundizarlo. Soy su hermano Carlos de María, y ha sido un gusto estar con ustedes en esta parte, en este video de este tema número 6, la escuela de oración, el Padre Nuestro. Hasta pronto.